Río Gallegos, allí la iglesia más austral, diríamos, de Argentina. Él va a estar trayendo la palabra y estamos seguros que esta palabra que Dios ha puesto para compartir con nosotros será de gran bendición para nosotros como hombres. Así que, porque no nos traerá el frío patagónico, sino nos traerá el calor del Espíritu para cada uno de nosotros. Osiel, no sé por dónde andás, pero bueno, adelante, todo tuyo. Muchas gracias. De verdad es una gran bendición, es un honor estar delante de muchos pastores, siervos del Señor. Así que bendigo la pastoral de la Alianza Cristiana y Misionera. Es de verdad, digo una vez más, es una gran bendición y un privilegio y una gran responsabilidad traer la palabra del Señor a esta gente tan linda. Antes de continuar, quiero bendecir todos aquellos pastores y pastoras, en primer lugar, hijos de pastores que han pasado por este problema del COVID. Queremos bendecir a la congregación, quiero bendecirlo a aquellos que han perdido seres queridos. Así que oro al Señor para que traiga consuelo, para que traiga paz y fortalezca a nuestros pastores. De verdad son tiempos muy difíciles. Así que bueno, quiero no traer del frío, aquí hay mucho calor del Espíritu, así que queremos compartir de eso que el Señor nos ha dado. Quiero animarle a que vayamos a la palabra del Señor, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1, y voy a leer el verso 4 también. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 y verso 4, dice de esta manera: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Verso 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¡Wow! He estado buscando al Señor en este tiempo y diciendo: Señor, ¿cómo puedo ministrar la palabra a aquellos que ministran cada día en las congregaciones? Así que el Señor me permitió llegar a este capítulo tan maravilloso. Y quiero hablar en esta noche de ser participantes de la naturaleza divina. Pero cuando yo comienzo a leer el primer párrafo que hay en el capítulo 1, me encierra todo. Allí hay una gran biografía de la vida del apóstol Pedro, porque va a decir todo lo que es este varón. Fue Simón, fue Pedro, fue siervo y fue apóstol. Toda la biografía la podemos encontrar allí, es uno de los textos que ha impactado muchísimo mi vida en este tiempo, y cómo Dios comienza a transformar una vida. Trabajar con hombres, trabajar con papás, con padres, con hijos y trabajar aún con pastores es muy difícil. Por lo general, nuestras oficinas pastorales y de consejería abundan las hermanas pidiendo consejos. O sea, por lo tanto, las esposas de los pastores son las que tienen mucho más trabajo de consejería a veces que los pastores. ¿Por qué? Porque los hombres a veces son demasiado reservados, se encierran en sí mismos y cuesta abrir el corazón. Entonces, una de las cosas que decía hoy el pastor es: debemos recuperar algunas cosas que hemos perdido. Debemos alcanzarlas, debemos indagarlas también en las Escrituras. Y creo que por eso el Señor también me ha permitido poner mis ojos sobre esta expresión, sobre todo, ser participantes de la naturaleza divina. No solamente debemos quedarnos con la experiencia que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos sido invitados a buscar y hasta conseguir
una relación íntima con el Señor. En las iglesias necesitamos pastores, necesitamos líderes que sean o que alcancen a tener la semejanza o la participación de la naturaleza divina. En nuestros hogares necesitamos padres, esposos, necesitamos hijos que sean participantes de la naturaleza divina. Creo que esto nos va a llevar a alcanzar muchas cosas que como hombres se ha estado perdiendo y aún como siervos del Señor. Así que quiero referirme a eso porque Dios tomó a un Simón Pedro para transformarlo. Sí, y el propósito de esta transformación era llevarlo a que sea participante o semejante de la naturaleza divina. Así que ese mismo llamado que Dios hace a Simón Pedro es el llamado que el Señor nos ha hecho, y creo que ese llamado sigue gravitando. Sí, ahí donde estamos conectados en este momento, ese llamado sigue gravitando sobre nuestras vidas, diciéndonos: el Señor, he dado tantas promesas grandísimas, salvación, redención y un pronto arrebatamiento. Hay muchas promesas que nos deben empujar a alcanzar y ser partícipes de la naturaleza divina. La Biblia nos habla acerca de que debemos ser semejantes a Él, semejantes a Jesucristo. Es más, al principio de todas las cosas, la Biblia nos va a enseñar que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Romanos nos va a enseñar que fuimos semejantes en su muerte. ¡Ja! ¡Qué maravilloso que es esto! Sí, esto me está entusiasmando a ser parte de esta naturaleza divina, porque fuimos creados a su imagen. Fuimos semejantes en su muerte cuando le aceptamos como Señor y Salvador. Y también el mismo Romano va a decir que nosotros fuimos semejantes en su resurrección. ¡Ja! Aleluya, una experiencia tremenda. El Señor nos llevó a vivir el día de nuestra conversión. Claro, nadie nos explicó todo esto. Ahora ya somos pastores, pero qué bueno que es recordarlo, aunque hay gente nueva tal vez escuchándonos en esta noche. Romanos capítulo 8, verso 9, la traducción lenguaje actual es muy rica en este sentido, tomando este texto, y dice de esta manera: se decidió que fuéramos semejantes a su Hijo. No, esta palabra realmente me llenó de gozo, de satisfacción, que se tomó una decisión en el cielo que nosotros tomemos o que fuimos destinados a ser semejantes a Jesucristo. Creo que la propuesta es tremenda, es poderosa. Claro, cuando miramos la vara parece que la vara está muy alta, pero si el Señor nos dio esta promesa, también Él nos dará los recursos para alcanzar y vivir lo que Él ha hablado acerca de nosotros. Así que me encanta esto, que fuimos creados a su semejanza, que cuando Él murió y nosotros le aceptamos como Salvador, fuimos semejantes en su muerte, en su resurrección, y se ha decidido, tremendo, se ha decidido que fuéramos semejantes a Jesucristo. Aleluya. Sí, la naturaleza de Simón Pedro, que es un nombre que se predica mucho, todos conocemos muy bien los detalles, pero quisiera poner el enfoque en algunas cosas que nos van a interesar en esta noche, sin duda. El libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 3, verso 15, va a hablar de que la sabiduría que tienen algunos hombres es una sabiduría que no viene del cielo, sino que es una sabiduría animal, carnal y diabólica. Cuando yo este texto lo pongo sobre la vida de Simón Pedro, yo digo tal cual lo escribió Santiago, así es la vida, era la vida de Simón Pedro, sí. Una capacidad incorrecta, animal, carnal y diabólica. Dígame si no es así,
que en un momento el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. ¡Wow! Y carnal, ¡ja! Debajo de sus vestiduras, en la intercesión más grande que yo veo en la Biblia, la más grande que fue en el huerto de Getsemaní, este caballero cargaba una espada entre sus vestidos. ¡Qué intercesor!, ¿no? Menos mal que era en el tiempo de Jesús, nosotros no lo habríamos soportado como lo hizo nuestro Señor. Pero solamente una intervención divina lo podía y pudo transformar la vida de Simón Pedro y llevarlo de Simón a apóstol. Sí, lo que acabamos de leer en la segunda carta de Pedro. Simón, Pedro, siervo y apóstol. Qué niveles impresionantes. Hoy qué bueno sería detenernos y decir realmente hemos avanzado, logrado estos niveles, porque en algún momento fuimos Simón, en otras veces fuimos Pedro, en otras veces fuimos buenos servidores, y el último escalón, tal vez no apóstol, pero tal vez profeta, evangelista, pastores, maestros, padres de familia. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Un hijo que honra a los padres en la casa. Así que quiero animarle a que me acompañe y miremos parte del proceso de la vida de este Simón, Pedro, siervo y apóstol. Porque tal vez a alguien en esta noche solamente es un Simón y tiene que saltar al nivel de Pedro. Y si estamos allí es seguir saltando hasta lograr la medida donde el Señor ha colocado para que logremos en este caminar cristiano. Miremos parte de este proceso. Así que voy a tomar solamente 4 cositas de del proceso de Pedro. Hay muchísimo, pero esto me llamó mucho la atención. Así que, en primer lugar, San Juan capítulo 1, verso 42, habla cuando Jesús llama a Simón, le dice, Simón, a partir de ahora voy a cambiar tu nombre. Sí. ¿Quién era Simón? Era un pescador. Jesús lo encontró en un día de fracaso, un día de rutina, un día donde estaba desmoralizado, donde la economía había fallado. Simón, una de las acepciones de su nombre es junco, es endeble, es caña, es fácil de doblar, es inconstante en su carácter, un hombre impulsivo, incontrolable, autosuficiente. Ese era el Simón. Yo no sé si alguno de los que nos escucha, y con mucho respeto, tal vez nos quedan algunas cuestiones, rezagos tal vez, de la vida de Simón en la vida pastoral, puede ser. ¿Será que quedan algunas cosas incontrolables, autosuficiente, no necesito de vos y no necesito de nadie más, impulsivo, fácil de ser doblado por los problemas económicos, por los problemas de los líderes de la iglesia? ¡Wow! Pero Dios comenzó a trabajar en este hombre. En segundo lugar, según segunda de Pedro, capítulo 1, dice que de Simón fue llamado a ser Pedro. Una piedra desprendida de la roca, eso es lo que quiere decir Pedro. Una pequeña piedra sacada de la gran roca, pero una piedra que necesitaba ser tallada. Y es aquí donde también debemos prestar mucha atención, donde el Señor nos ha llamado para diferentes tareas en la congregación, en la iglesia. Muchas veces decimos, yo tengo un llamado y queremos salir a ese llamado y no hemos sido trabajados. No hemos sido trabajados ni como Simón, y ahora que hemos sido llamados como Pedro, cuesta tallar nuestra vida. Cuesta que Dios trabaje con cincel en nuestras vidas y saque algunas cositas que no deben estar. Por eso a veces no recuperamos ciertas cosas que leemos en la Biblia. ¿No será que faltará esa mano de este artista maravilloso que es el Señor? Así que Pedro necesitaba ser tallado. Más allá que le dijo, serás Pedro, serás una roca, él necesitaba ser trabajado.
Esto me hace recordar lo que dice en el primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 7, en la construcción del templo. Había una orden bien interesante, que las piedras que se iban a usar para el templo no se podían trabajar en el lugar de la edificación. Las piedras tenían que ser trabajadas y talladas, cortadas a medida en la cantera. Y Dios dijo de esta manera: no quiero que haya ruido en el lugar donde se va a construir el templo. No se podía hacer ruido de herramientas. Tenían que hacer ruido en la cantera. Y aquí yo veo algo bien interesante también. Hay una expresión muy fea que se usa por allí, en el mundo se usa. Hay cosas que me acuerdo a veces, pero en el mundo se dice: anda a la iglesia a llorar. ¿Recuerda esa expresión tan fea? Bueno, más o menos era la cosa así. No vayas a llorar al templo. Aquí se tenía que llorar en la cantera. En la cantera eran donde las piedras comenzaban a ser trabajadas. Tenían que darle la medida justa y correcta. Es más, cuando la traían al lugar para depositarla, y si esa piedra no calzaba bien, tenían, con el peso que tenían que volver a cargarlas y llevarla a la cantera y volver a trabajar para que no haya ruido aquí. ¿Será que como pastores, como líderes, como padres de familia, como hijos, hay veces que todavía seguimos llorando en la iglesia? ¿Será que todavía tenemos algunas quejas? Y por eso esa naturaleza divina no se ha manifestado dentro de nosotros. Yo veo algo bien interesante aquí, cuando Pedro niega al Señor por 3 veces, y dice que cuando Jesús lo miró, él lloró amargamente, y la Biblia nos muestra que él desapareció al menos 3 días. No sabemos exactamente cuánto tiempo, pero tenía que ver con la muerte del Señor y el tiempo que estuvo allí en la sepultura. Esos 3 días de calvario, de dolor de Pedro, para mí fueron el momento, la cantera, donde fue trabajado, Sí, ese momento donde Pedro hace un gran silencio después de haber negado al Señor. San Lucas capítulo 22, verso 32, va a decir, en una de las versiones, creo que es la traducción del lenguaje actual, dice: pero yo he pedido a Dios que te ayude, Pedro, para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás, después que te arrepientas. Y cuando eso pase, vas a comenzar a ayudar a tus compañeros para que siempre se mantengan todos fieles a mí. ¡Ja! Así que para mí fue esa la cantera de este Pedro. Estás llorando a la cantera. Hay cosas que no has arreglado en tu vida, en tu carácter, en tu relación con la esposa, con los hijos. Hay cosas que no arreglamos dentro de nuestra propia vida. Hay que ir a la cantera, donde el Espíritu Santo comienza a trabajar nuestras vidas para que podamos calzar correctamente en el ministerio en que el Señor nos ha dado. Nadie niega el llamado, tal vez, pero hay veces que no calzamos. Vemos que no nos hacen caso, vemos que no nos obedecen, vemos que nos hacen llorar y que nos amargamos. ¿No será que habrá que ir a la cantera para ser trabajados? 3. Después de ser Simón y fue llamado Pedro, el tercer paso, la Biblia dice que calificó para siervo. Si bien la Biblia dice siervo y apóstol, pero permítame separarlo por un instante. Para mí calificó como un buen siervo, un esclavo, y aprendió lo que necesitaba aprender un esclavo. Y él mismo lo relata en sus epístolas. Él va a decir, él aprendió humildad, de tal manera que lo predicó diciendo: humillado bajo la mano poderosa de Dios, para que el Señor te levante cuando Él le parezca, no cuando a mí me parezca. Así que
aprendió humildad. ¿Qué otra cosa aprendió como siervo? Ser obediente. Obediente en todos los aspectos, donde nos cuesta tanto a veces. Sí, obediencia de arriba y obediencia hacia abajo. Lo aprendió. Por eso iba subiendo escalones. Y el cuarto fue aprobado como apóstol. Eso es bien interesante. Fue graduado para mí en la escuela del Espíritu Santo. Yo no sé dónde se graduó usted. ¿Dónde nos estamos graduando como papás? Como esposos. Pedro fue a la cantera. Una gran lección para ser un servidor y para lograr ser un apóstol. Fue un apóstol, es aquel que está habilitado para usar las llaves del reino. Puertas cerradas deben abrirse. Donde hay cautividad, se debe llevar cautiva esa cautividad al lugar que le corresponde. Y en tercer lugar, un apóstol debe tener manifestaciones sobrenaturales. Sí, no es simplemente un título. Sea apóstol, sea profeta, evangelista, pastores, maestros, necesitamos lo sobrenatural que demuestre que dentro de nuestras vidas hay algo que se comenzó a gestar desde el día que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. ¡Wow! ¡Qué lindo proceso! Simón, Pedro, siervo y apóstol. Pero para llegar a esto, yo quiero también que repasemos algo, porque usted lo sabe esto. Repasemos la escuela de este Simón Pedro. Y todo lo que él decía tenía que rendir examen. Sí. Y las clases, aunque la pandemia del pecado siempre estuvo, la pandemia de la rebeldía, de la autosuficiencia, aquí las clases eran presenciales. Vio que se usa mucho eso. Sí, las clases de Pedro eran presenciales. Notemos 3 de ellas, hay muchas, pero con 3 creo que nos va a ayudar en esta noche para entender que el Señor nos quiere llevar a ser participantes de la naturaleza divina. La fe de Simón Pedro tuvo que ser probada. Mateo capítulo 14, verso 22, esta historia maravillosa cuando Pedro se paró sobre las aguas y muchos predicadores, seguramente usted lo escuchó, que declaran que se hundió. Y yo realmente me peleo con esos salvavidas de Pedro, porque la Biblia no dice que se hundió. Wow, no me voy a pelear con usted tampoco. Pero la fe fue probada. Y nuestra fe también tiene que ser probada para ser participantes de la naturaleza divina y saber que el Señor, nuestro Cristo, está operando en nuestras vidas. Así que cuando estaba en la barca, Simón Pedro va a decir de esta manera: Señor, bien osado, Señor, yo quiero que me habilites a caminar sobre las aguas. Señor, yo quiero que me habilites para cumplir un ministerio. Yo soy apóstol y aparecen otros. Yo soy profeta y hay muchos. Yo soy pastor. A mí me ha sorprendido en este tiempo aquí y hace 10 días me llamaron a una reunión pastoral aquí en la ciudad. La cantidad de pastores que tenemos más pastores que miembros, para decirle algo, para que se imagine cómo está en todos lados. Todo el mundo es pastor. Fueron como Pedro, me da la impresión de decir: Señor, dame la habilitación para ser pastor, dame la habilitación para caminar. Así que le dieron el permiso concedido. Pedro, usted quiere ser pastor, usted quiere caminar sobre las aguas, camine, vamos. Y él dijo: Señor, si tú lo has dicho, lo has autorizado, voy sobre las aguas. ¿Cuál fue el resultado? Un principio de hundimiento. Y la Biblia declara de esta manera: y al comenzar a hundirse. Wow. Pero bueno, tenemos muchos predicadores que son salvavidas. Al comenzar a hundirse,
Y dije en un momento que uno de los problemas más grandes de las iglesias es trabajar con pastores, con esposos, con los varones de la iglesia. Duros, se cierran, no quieren contar su dolor a nadie, se encierran tanto que se terminan destruyendo. Pero algo lindo aprendemos en esta clase de fe de Pedro, que él al comenzar, al tener el primer síntoma, pegó el grito y le dijo, Señor, sálvame. Eso me encanta, porque si en esta noche hay alguien que tiene el primer síntoma que se está hundiendo en el ministerio, el primer síntoma que se está hundiendo como matrimonios pastorales, como matrimonios líderes, como matrimonios de familias comunes y corrientes, haz lo que hizo Pedro. Ni bien tuvo el primer síntoma, mientras comenzó, pegó el grito, sálvame, Señor. No, impresionante. Y la mano del Señor se extendió. Los de la barca aparentemente no lo vieron porque era de noche y la tormenta era grave. Jesús lo vio, pero no lo auxilió hasta que no pegó el grito. Así que en esta lección de fe, si has comenzado a hundirte, pega el grito al cielo, a aquel que está dispuesto a extender tu mano y volver a restaurarte como hombre, como esposo, como hijo y como ministro del Señor. ¡Wow! Una vez que el Señor lo restaura, le va a decir, Pedro, en este examen de fe voy a darte las calificaciones. Y la calificación es poca fe, Pedro. Poca fe. ¿Por qué dudaste? Fuiste escaso en recursos. Eso es dudar, tener escasos recursos. No usar los recursos necesarios en un momento de crisis. Eso es duda. Así que la calificación en este examen es poca fe. Lo triste de esto es que en las iglesias alrededor del mundo encontramos ministerios, hombres, esposos, padres, que se muestran como los Titanic. Nunca se van a hundir. Y de pronto, los ataques de la vida, las tormentas de la vida, comienzan a hundirlos. Pero hoy podemos venir y pegar el grito, Señor, sálvame. Aunque nos den los resultados de este examen y nos digan, poca fe. Sí, Señor, aprendí la lección, pero me quiero tomar de tu mano. ¿Cuál fue el remedio para nuestro hermano Simón Pedro en este examen y que su resultado fue poca fe? Es decirle, Simón, vuelve a la barca, vuelve a la iglesia, vuelve al seminario del Espíritu, vuelve. La primer lección que hay que repasar, aprender y aplicar es la clase del discipulado número 1, la fe. ¡Wow! ¡Qué escuela! ¿Y qué resultados? ¿Qué resultado? ¿Será que en nuestras iglesias, será que en el mundo cristiano encontramos personas que están trabajando en la viña del Señor o esposos y que su calificación es poca fe, que parecen Titanic, pero están hundidos? Segundo examen, nuestra lealtad será probada. Lucas capítulo 22, verso 31 al 33. 3 veces el Señor, Pedro negó al Señor. 3 veces. Ahora el Señor le decía, Pedro, tened cuidado. Y si en algún momento puede buscar, que es muy rico, todos los términos que usó Pedro, diciéndole, jamás lo haré, Señor Jesús, jamás haré esto, jamás te va a pasar algo. Era demasiado bocón, se dice, el hermano Pedro. Y el Señor le dice, Pedro, me vas a abandonar por un tiempo.
Traducción lenguaje actual. Me vas a abandonar un tiempo. Y cuando te arrepientas, vas a venir de otra manera. Fue probada su lealtad. Él dijo, Señor, yo jamás te dejaré. Es más, daré mi vida por ti, Señor. Y el Señor le dijo, Pedro. Ya no, aquí le dijo, Simón, Simón. 2 veces. Él no estaba entendiendo. Simón, Simón. Ten cuidado. Ten cuidado. Porque el resultado de esto es amargura y abandono de mi propósito en tu vida. El remedio que vino para este varón vino después de la resurrección de Jesús, cuando Jesús resucita y lo primero que dice, salgan a buscar a Pedro y díganle, cuéntenle que yo lo estoy buscando. ¡Wow! Sí, el Señor le había dicho, escúcheme, Pedro, el diablo ha venido a pedir tu vida para probar tu fidelidad. Pedro, el enemigo ha venido a pedir tu vida para ver tu fidelidad en el ministerio, para ver tu fidelidad como esposo y como padre. Tal vez usted dice, yo jamás voy a negar al Señor. Tal vez tenemos otro tipo de problemas dentro de nuestras vidas y donde nos cuesta aceptar que nuestra lealtad siempre será aprobada. Nuestra fidelidad y lealtad siempre va a entrar en exámenes. No podemos graduarnos si no rendimos y rendimos correctamente. ¿Qué estaba sucediendo en la vida de Simón Pedro? Había una falta de ser una persona madura y determinada. No estaba determinado. Por eso abandonó al Señor. Y el Señor le dijo al diablo, él ha pedido tu vida y desde el cielo le han concedido el permiso para que tu vida sea sacudida. Yo no sé cuántos hoy están pasando por momentos muy duros, tirantes, tensos dentro del matrimonio, y es más, hasta se han encerrado en sí mismo. Yo quiero animarle a que corra al Señor Jesucristo, que corramos. No cuesta nada abrir nuestro corazón y pedir ayuda, a decir, Señor, no he sido leal, Señor. ¿Puedo decir algo porque es una cuestión de varones hoy? ¿No será que ha entrado algún pensamiento de adulterio por el cansancio, la fatiga? ¿No será que hay otras cosas que nos están seduciendo? Hemos perdido la lealtad y la fidelidad. Pero hoy remedio tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tercer examen. Y esta fue la última lección de transición que tenía nuestro Simón Pedro, siervo y apóstol. Juan capítulo 21, verso 15. Después que Pedro negó al Señor, como acabamos de comentar, y después que resucitó el Señor, Pedro vino al Señor. Y en una mañana gloriosa allí donde Pedro también va a decir, yo voy a volver a ser pescador, el Señor no aparece, nos avisó que resucitó, pero desapareció de vuelta, se volvió a su rutina, al trabajo normal de la pescadería, a hacer lo mismo junto a los otros discípulos. Y en esa mañana aparece el Señor Jesús llamándolos. Así que se dan cuenta. El primero que detecta que es Jesús es Juan, el discípulo llamado el amado. Él dice que se recostaba en el pecho de Jesús. Sí, es un discípulo de amor, un discípulo con intimidad espiritual maravillosa.
Pero Pedro se lanza a las aguas y dice, yo voy a correr atrás de mi maestro. Y cuando lo sientan después de desayunar un rico pescado y pan en esa madrugada, el Señor comienza el último examen. Pedro, vamos a definir qué es el amor. Quiero que me digas con qué amor me amas. Y en el griego la palabra amor tiene varios sentidos. El amor a Dios, el amor entre matrimonios y amor hacia los amigos, los seres queridos. Así que el Señor lo va a sentar. Tercer examen, habían otros, pero este tercero dice, ¿de qué manera me amas, Pedro? ¿Me amas con amor, como se dice en griego, o se escribe al menos, ágape? ¿O me amas con un amor fileos? Señor, tú sabes que yo te amo. 3 veces el Señor comenzó porque todavía estaba durito de acá arriba y no entendía, aun cuando le decía, Simón, Simón, me han pedido tu vida. No, jamás, Señor, te voy a dejar. Aquí 3 veces. Simón, Pedro, ¿de qué manera me amas? ¿Cuál es el amor verdadero que me tienes? Porque si es el amor ágape no se niega absolutamente nada. El amor ágape hace de las personas humildes, personas sencillas, personas que se dejan trabajar, personas que piden ayuda diciendo, enséñenme, ayúdenme, yo quiero ministrar mi corazón. Pedro, eso es amor ágape. No, Señor, yo te amo. Pero me estás amando con el otro amor, el fileos. Ese amor de amigos. ¿No será, Pedro, que estás amando más al ministerio? ¿No será que estás amando más tus campañas evangelísticas? ¿No será que estás amando más los dones que sobresalen y a veces nos aplauden? ¡Wow! ¿No será que amas más los dones? ¿No será que estás amando más a tu templo? ¿No será que estás amando más ese proyecto que está lleno de lindas ambiciones, si vale el término, de esos proyectos y lo que vamos a hacer y lo que hicimos y lo que logramos? ¿Con qué amor me amas, Pedro? ¿Será que amas tanto a la iglesia que te has olvidado de mí, querido Pedro? Y la pregunta para nosotros, porque no le puedo preguntar a usted si no me la pregunto primero yo, ¿con qué amor estamos amando al Señor? ¿Cuál es el amor? ¿Estamos amando desmedidamente la iglesia? Y no porque uno no la tiene que amar, sino hemos desplazado al Señor de la iglesia, al Señor de los dones, al Señor de la prosperidad. Ay, pastor, esa palabra es fea. No, cuando nosotros predicamos de prosperidad, es una prosperidad integral que prospera todas las áreas de nuestra vida. Sí, y lo económico se tiene que ver también, amén. Pero ¿estás amando más eso? Por eso el Señor le decía, pastorea a mis ovejas, apacientas a mi oveja, pastoréalas, enséñales cuál es el mejor camino, llévala a lugares de reposo, dale el mejor alimento, vela por ellas, cuida de ellas, sufre por ellas, desvélate por ellas. Pero quiero que me ames más a mí, Pedro, a mí, a mí. ¿Sabe por qué? Porque esto va a demostrar estas cosas que estamos remarcando, este proceso de Simón, apóstol, y esta escuela nos va a decir algo, que la naturaleza que nosotros cargamos determina realmente lo que somos. Y aunque el proceso pueda ser doloroso, el propósito siempre será el mismo. Lo que dijo Pedro, me encanta porque él, inspirado por el Espíritu sin duda, pero comienza así, yo era un Simón. Yo también fui un Pedro, también fui un servidor, ahora soy apóstol.
Me encanta. Eso determina lo que estaba cargando el apóstol Pedro. Era un participante de la naturaleza divina de Jesucristo. Escúcheme bien, Juan capítulo 1, verso 26, va a decir algo bien interesante. Juan el Bautista, cuando en ese tiempo que dijo, he aquí el Cordero de Dios. Bueno, en un momento Juan se levanta y quiere explicar, Juan el Bautizador, o aquel que sumerge, le dicen algunos, comienza a explicar y diciendo, se lo voy a parafrasear, pero hay una versión que dice de esta manera: aquí, en medio de Jerusalén, hay uno que ustedes no conocen. Claro, era recién la aparición del Señor, pero Juan estaba hablando en el Espíritu y decía, aquí en medio de ustedes hay uno la cual ustedes no conocen, y es el Cordero de Dios. No es un cordero de corral, es el Cordero de Dios. Y está en medio de ustedes. ¿Qué le estaba diciendo Juan el Bautista? Está en medio de ustedes y ustedes no lo alcanzan a ver ni a percibir. Por eso cuando él decía, he aquí el Cordero de Dios, no solamente estaba, la expresión es, mírenlo, sino tomen del Cordero. No solamente lo miren, no solamente lo deben señalar, tomen del Cordero de Dios. Y está aquí en el medio y no lo ven. ¡Wow! No alcanza para la participación de la naturaleza divina. 2, la Biblia nos va a enseñar que Dios está en nosotros. Que es maravilloso, es lindo, es una esperanza gloriosa. El Señor en nosotros. Y hay muchísima base bíblica para exponerlo. Dios en nosotros. Y es cierto, Dios está con nosotros en todos lados. Cuando le aceptamos, el Espíritu Santo vino de dentro de nosotros. Pero también a veces el Señor está en nosotros, pero no estamos siendo obedientes. Pero hay una tercera faceta de Dios, y que lo declara Juan capítulo 15, verso 4, 2 de Corintios 3, 18, lo expresa de otra manera el apóstol, pero dice, nosotros en él. Y estas 3 facetas son gloriosas, poderosas, pero yo veo que son graduales. Una cosa es que el Emmanuel esté aquí en medio de nuestro, se camine, pase, pero nosotros no le damos mucha importancia. Jesús paseándose en la iglesia, pero nosotros estamos haciendo nuestras propias actividades. Otra cosa es tener al Señor en nosotros, pero aún así seguimos manejando la embarcación. Pero el tercero, nosotros en Él. Es como que nosotros nos metemos dentro de Él. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Sí, esto es bien interesante. Cuando esta tercera faceta, nosotros en Él, se comienza a manifestar lo que dijo el apóstol Pedro, ser participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! Sí, ser participantes de la naturaleza divina. Escúcheme, voy rápido para ir terminando. Más de 10 veces el apóstol Pedro va a declarar en esta segunda carta, más de 10 veces la palabra conocimiento, la va a señalar con algunas acepciones. Yo no sé si llega a 15, pero bueno, más de 10 hay allí. ¿Y por qué remarco esto? Porque si Pedro las escribió aquí, lo que nos está dando a entender, muchachos, yo cuando era Simón, cuando yo era Pedro, me equivoqué un montón de veces porque yo tenía conocimiento para razonar, pero no tenía un conocimiento de experiencia. Por eso yo no podía tener esa naturaleza divina, más allá que me dio las llaves del reino, más allá que me dijo que Dios me reveló cosas tremendas. Sí, esto es tremendo. No, esto cambia la historia. Nosotros en Él. Cuando nosotros estamos en Él, ya no tenemos retroceso. Cuando ya estamos en Él, ya comienza a operar Él en nuestras vidas. Sí, ¿sabe qué?
en la sombra de nuestros púlpitos, donde viene tanta gente a pedir refugio, palabras de refrigerio, sanidad, cuando nosotros aprendamos a estar en Él, a estar dentro de Él, ya no somos nosotros, comenzamos a desaparecer. Y cuando nosotros, una vez más, estamos en Él, la sombra que da protección en nuestros púlpitos. Sí, todo púlpito es una sombra que da descanso, esperanza a los demás. Va a comenzar a brotar cosas impresionantes, como la que les pasó, no digo que la misma, pero hablando de dimensión. Pedro dice que después de esto, precioso, lo dice el libro de los Hechos, dice que aún la sombra de Pedro sanaba los enfermos. Impresionante, porque ya él no estaba con, el Dios está por aquí, ya no era, yo estoy con Dios, sí, pero te hundiste, querido. Ahora, cuando estamos en él, se manifiesta lo sobrenatural que necesita la iglesia. Y si se desata lo sobrenatural sobre la iglesia, tu ministerio va a cambiar, tu vida va a cambiar, tu matrimonio va a cambiar, tu familia va a cambiar. Nosotros en Él es la razón de nuestra vida. Nosotros en Él nos lleva a ser participantes de la naturaleza divina. Y ese ser participante tiene un término que tal vez lo podemos discutir. Habrá como una asociación. Sí, porque estoy en Él. Y cuando yo estoy en Él, donde yo me paro, algo poderoso va a comenzar a suceder. Los enfermos comenzarán a ser sanados. Los cautivos, en primer lugar, se van a manifestar y en segundo lugar van a quedar libres, porque nosotros estamos siendo participantes de la naturaleza divina. ¿O usted cree que algún demonio se va a parar, va a quedar parado ante la presencia del Señor? Imposible. Cuando yo esté en Él, no quedará demonio parado. El cielo abierto donde vayamos. Y Jesucristo viene pronto. Y la Biblia dice que este es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. No cualquiera. ¿Quiénes se van a manifestar? Los participantes de la naturaleza divina. Nuestros púlpitos van a cambiar. Nuestras iglesias van a cambiar. Sí, aunque nos encierren, y a través de estos medios, y lo hemos experimentado, ver gente sanada, ver gente liberada. Sí, a través de estos medios le hemos dicho a algunos, vaya y corra rápido a buscar una bolsa, porque todas esas porquerías que tiraron a través de brujería, hechicería y están instaladas en los intestinos, en el estómago, van a salir en el nombre de Jesús. Sí, necesitamos recuperar eso, ser participantes de la naturaleza divina. Quiero cerrar y orando en esta noche. Tal vez has venido como un gran Titanic, sin necesidad de nada ni de nadie, pero hoy has comenzado a hundirte. Si has sentido el primer síntoma, quiero animarte a que pegues un grito en el cielo. Es más, pide a alguien, a una autoridad, a un pastor serio, con unción y que sea participante de la naturaleza divina. Creo que debemos aprender a que nos ministren. Sí. No, yo me la busco a sola. No, necesitamos ser ministrados. Eso es bíblico. Necesitamos que alguien nos ministre. Si fallaste, si fuiste desleal al Señor en el matrimonio, hay perdón todavía. Si tu amor ha sido más fuerte por el ministerio, los dones, y has dejado lo más importante, hay solución en esta noche. Hay que decirle, Señor, yo quiero cruzar este proceso. De Simón a un Pedro tallado, trabajado a tu estilo, a tu imagen, Señor. Yo quiero ser ese servidor. Tal vez algunos no van a lograr ser pastor, ni van a tener algún ministerio sobresaliente, pero un padre de familia excelente, Señor. Pero quiero salir de Simón a Pedro y de Pedro a ser un siervo tuyo en tu casa, Señor. Así que quiero animarle a que hoy oremos, digamos, Señor, quiero desarrollar el mejor conocimiento, no de la letra,
no del intelecto, sino del espíritu. Y sé que lo puedo conseguir en la intimidad. Allí comenzaremos a ser participantes de la naturaleza divina. Me permite orar en un momento y luego entrego este lugar. Yo quiero y animo en el Señor que nuestros púlpitos a partir de este fin de semana comiencen a cambiar. Sí, a mí me encanta cuando la gente llega a la iglesia y hoy que nadie puede tocarlos, salen con tremendos testimonios. Entré enfermo y ahora estoy sano. Sí, hay reuniones donde hasta 6, 7 se nos han manifestado. Sí, nos reunimos de a 50 ahora, por el momento. Nadie los toca, nadie los ministra así, tocándolos. Pero nosotros entendemos algo, estamos entendiendo que cada vez que le busco más al Señor, cuando más intimidad tengo con Él, sí, está la manifestación de ser participantes de su naturaleza. Y si somos como si estuviéramos como asociados con Él, que es uno de los términos que significa esto, su presencia nos va a llenar. Permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, he hablado tu palabra. He hablado lo que tú has colocado en mi corazón. Señor, ministra. Yo no sé a quién estás hablando, Señor. Pastores, tal vez hay pastoras también, hijos de pastores, líderes, Señor. Gente común que va a la iglesia, hermanos que van a la iglesia. Yo clamo por ellos en el nombre de Jesús para que esta palabra, Señor, comience a trabajar en cada una de nuestras vidas. Señor, saca a los Simones del estancamiento. Señor, ayuda a los que han entrado en el proceso de ser Pedros, piedras trabajadas, talladas, piedras que no gritan en el templo, sino que son trabajadas en la intimidad. Señor, levanta esos siervos como Pedro, que puedan decir humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él me levantará cuando Él lo determine. Obediencia absoluta. Señor, para poder cumplir nuestros ministerios. Oro por aquel que tiene síntomas de hundimiento. Oro, Señor, por aquellos que son, como los términos se usan hoy en día, los asintomáticos que se están hundiendo y no lo quieren decir. Se están hundiendo, pero el orgullo es más grande. Pero hay una iglesia que está sobre sus hombros. Yo te ruego por ellos que tengas misericordia y que esta palabra gravite sobre sus vidas. Oro por aquellos que están enfermos, Señor, que reciban sanidad. Los que están afectados del COVID, reciban sanidad en el nombre de Jesús. Oro por aquellos hermanos o amigos que están conectados y tienen ataduras. En el nombre de Jesús, toda atadura es deshecha, se rompen las cadenas del enemigo. Yo declaro, Señor, que donde está el Espíritu Santo como Señor, allí hay verdadera libertad. Señor, gracias por esta noche gloriosa y gracias por hablarnos y advertirnos que los exámenes presenciales, Señor, no se han terminado. El Espíritu Santo seguirá trabajando en la iglesia porque quiere presentar una novia con vestiduras blancas, limpias, resplandecientes. Bendice a esta bendita pastoral, a los líderes de estos pastores, a los miembros y a nuestros amigos que nos están escuchando. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, Pastor Félix. Dejo con ustedes. Muchas gracias, Pastor Osiel. Gracias por esta palabra que nos has dejado. Y estamos seguros que Dios tiene mucho, mucho más para cada hombre. Pastor Daniel Vanderwood, por ahí. Sí, sí. Sí, sí, acá estoy. Ahí no te escuché. Bueno. Adelante, adelante. Ok. O sea, gracias por la palabra. La verdad que te deja recalculando. Muy,
muy bueno y creo que oportuna. Estamos en un mundo donde se desdibuja la figura del varón, donde tal vez muchos varones no saben cuál es la posición que deben tomar, qué es lo correcto, qué es lo que está bien socialmente, qué es lo que está mal. Y creo que esta palabra tiene que ayudarnos a posicionarnos como varones de Dios, en los planes de Dios, en lo que Él quiere que nosotros manifestemos como varones de Dios. Así que muy, muy buena la palabra. Luego vamos a orar, una oración más, o sí, la oro por esto, pero vamos a orar por los varones de nuestras iglesias. O sea, en la mayoría de las iglesias, si nos damos cuenta, la membresía, la mayoría son mujeres. Y un poco lo que Osiel compartía, muchas veces las mujeres son las que más están trabajando, ministrando, con lo cual nos demuestra que el problema no es el modelo errado de los varones que la sociedad tiene, sino que el problema es la ausencia de modelos correctos de varones. Así que vamos, te invito ahí donde estás a orar juntos a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque vos nos elegiste, porque vos nos llamaste, Señor, y nos diste un lugar en tu reino. Señor, queremos asimilar esta palabra que hoy hemos recibido y pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, siga inquietándonos, siga ministrándonos, Señor, y que traiga revelación, que quite, oh Dios, todo velo que trae ceguera, oh Dios, a nuestra visión espiritual. Señor, para que podamos ver realmente lo que está en tu corazón para nosotros en este tiempo. Señor, yo quiero bendecir a cada varón que está aquí conectado, Señor, aún aquellos que tal vez no se pudieron conectar. Señor, bendigo a cada hijo, a cada esposo, a cada padre, bendigo a cada abuelo. Señor, bendigo los modelos de varón que vos pusiste en nuestras iglesias. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, me uno a la palabra de mi hermano Ciel. Señor, y te pido que si en este tiempo, Señor, estamos sintiendo que nos empezamos a hundir, Señor, que podamos rápidamente pedirte ayuda. Señor, que no nos quedemos guardados en nuestro orgullo, en nuestras capacidades, que no nos limitemos a lo que simplemente conocemos. Señor, que nos atrevamos a ir por más de lo que vos tenés para tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir. Te damos gracias también por el tiempo que nos toca vivir. Señor, vos has decidido, Señor, que este es el tiempo oportuno para que nosotros nos manifestemos como hijos tuyos. Por eso, en el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo y bendecimos, oh Dios, lo que cada uno está viviendo en este tiempo, porque a partir de esto, Señor, vos levantás pilares para esta sociedad. Vos levantás hombres valientes, esforzados, pero rendidos a la obra de tu Espíritu Santo, rendidos a tus pies. Señor, que estas limitaciones y debilidades que hoy se viven, Señor, sean la plataforma en la cual veamos tu poder perfeccionándose en cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo cada iglesia de la alianza que está representada. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tu gloria se manifieste. Señor, vos que te moves en medio de los candeleros, que nos llamás a volver al primer amor, a este amor, Señor, que nos hablaba. Me amas, pero que también nos invitás a esa vida de intimidad, de sentarnos a la mesa y compartir juntos. Ahí, Señor, en tu palabra se acrecienta nuestra fe y en tu presencia se acrecienta nuestra lealtad. Señor, que podamos ser varones conformes a tu corazón en todo tiempo, a toda hora, en toda situación. Para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, Pastor Daniel. Y queremos